gusto. Acá estamos de nuevo con Gloria Ini, que bueno, estamos reiniciando esta charla de hoy. Para los que todavía no nos escucharon, bueno, dado que teníamos algunos problemitas técnicos, la charla de hoy se llama Lo que no se siente, lo que no se dice y se expresa en el cuerpo. Bueno, yo hace un ratito hice la presentación de Gloria, la vuelvo a hacer. Bueno, ella es egresada de la Facultad de Belgrano, trabaja en psicoanálisis en la institución Fundación Luis Quiosa, de la cual provienen sus principales ideas sobre medicina y psicoanálisis. Ahora, bueno, Gloria, ahora sí que se te ve y se escucha bien sin delay. Bueno, me alegro. Adelante. Me Bárbaro. alegro. Otra vez, gracias Luciana, otra vez por este espacio para conversar de las cosas de la vida, de las cosas que nos interesan. Entonces, de lo que hoy nos vamos a ocupar es del hombre enfermo, de cómo a través del cuerpo se habla. Ya Freud hablaba del Organesprache, el lenguaje del órgano. Nosotros lo que pensamos, siguiendo las ideas del doctor Luis Quiosa, un psicoanalista argentino, vive, que tiene 90 años, escribe en Instagram por si lo quieren consultar. Su página en Instagram está abierta, se llama Luis Quiosa, y bueno, es muy interesante. Entonces, la teoría de la cual partimos tiene que ver con sus ideas, tiene que ver, como decíamos, que el órgano habla. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué se oculta detrás de una enfermedad? Se oculta un drama que no podemos hacer conscientes, ¿no? Esto se remonta de la época de Freud, cuando Freud empezó a analizar a sus histéricas. Las histéricas iban de consultorio en consultorio médico. Había histéricas que por 20 años no podían resolver sus síntomas somáticos, que Freud le llamó una conversión histérica. Ya ahí me parece a mí que se inicia la psicosomática, porque vamos a hablar de la psicosomática. Lo que pasa es que el término psicosomático nos lleva a la disociación de lo psíquico por un lado y de lo somático por el otro. No tenemos otro término, pero lo importante de destacar es que nosotros somos psicosomáticos. ¿Qué queremos decir? Que somos una entidad indivisible. No tenemos el cuerpo por un lado y el alma por el otro. Lo que pasa es que como la conciencia percibe o siente de manera fragmentada, porque estructuralmente es así, ora vemos la parte psíquica o la somática, pero cuando nosotros damos un beso o nosotros comemos un caramelo, lo hacemos de manera psicosomática, es decir, con cuerpo y alma. ¿Por qué aclaro esto? Y es importante. Aclaro esto porque una de las preguntas y de las dudas muy habituales es, ¿hay enfermedades psicosomáticas? ¿Son todas psicosomáticas? Hay algunas, las clásicas que antes se decía la alergia, ¿no? Enfermedades que el asma eran catalogadas así. Nosotros pensamos, de acuerdo a esta teoría, que cualquier afección oculta un drama y es desde la carie hasta la alopecia, la gripe. Todo esto que estamos viendo en este momento en la pandemia es muy interesante porque la enfermedad es como una gripe, es como una gripe fuerte, es como una gripe que se puede complicar, tiene que ver con la neumonía. Bueno, una de las investigaciones que están en los libros son justamente sobre el tema de la gripe, así que es interesante poder encontrar en esta pandemia una espiritupatía. ¿Qué quiere decir? Algo que nos mancomuna, es decir, ¿por qué pasa que en este momento la pandemia es global? Nosotros pensamos que es global, por eso es pandemia, porque detrás de eso se oculta algo que nos está afectando a muchos. Estemos enfermos o no, nos afecta a muchos. No voy a hablar en este momento del COVID porque no era la intención, pero si surge vamos a extender un poco más el concepto. Ahora, Entonces Gloria, habíamos hablado, sí, ya que tocas este tema y que bueno, que estamos sí, todos tan imbuidos, ¿no? Y tan claro, afectados por todo esto del COVID, seguro. entonces, digamos, la psicosomática
consideraría que el COVID, digamos, es una gripe más, o sea, solamente que más fuerte, No, más poderosa, o cómo sería esa distinción? no. Evidentemente el virus del COVID tiene mucho parentesco con el virus de la influenza, pero es un virus diferente, ¿no? Pero claro, empieza como una gripe que puede ser fuerte o leve, pero tengamos en cuenta que el virus es una sustancia muerta, no es que el virus me va a atacar a mí, yo le voy a dar cabida a ese virus. Entonces, la psicosomática, desde lo que no hemos estudiado la enfermedad por COVID, lo que sí hemos estudiado es que detrás de una gripe se esconde un drama oculto específico. Ese drama tiene que ver con la desolación. Y ustedes piensen que la desolación es algo que hoy nos ocurre, estemos o no enfermos de COVID, porque estamos confinados, no nos podemos abrazar, no nos podemos tocar, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, ¿no? Y de lo que era el mundo global, otra vez hemos ido a un mundo fragmentado, las fronteras cerradas, etcétera. Entonces es muy interesante la crisis espiritual que está detrás de esta pandemia. Es como si fueran dos pandemias, dice Kiosa. Una es la pandemia de la afectación por el virus, la interrelación con el virus, porque ustedes saben bien que hay personas que se enferman y otras que no, y otras que se enferman levemente y otras que se mueren. Entonces la interrelación con el virus es de cada uno. La susceptibilidad para dar cabida a ese virus también, porque de hecho hay familias que algunos se contagian y otros no. Entonces, por un lado tenemos el contagio, que ustedes saben que las ideas se contagian también, las positivas y las negativas. Entonces, una pandemia es un contagio que afecta al mundo, pero lo que está detrás de eso es una idea espiritual que afecta al mundo, ¿sí? ¿Esto se entiende? Esto del contagio de ideas, ¿cómo sería? Es por ahí complejo. Sí, es complejo y no me quiero detener mucho porque quiero por ahí avanzar un poquito, pero tiene que ver con lo que se llaman los memes. Los memes son ideas que, bueno, a través de la computación, nosotros sabemos que a través de las redes sociales, el modo de transmisión de las ideas es impresionante, lo rápido que se transmiten. Y además, no solo eso, sino que muchas veces las ideas que más se transmiten son las fake Fake news, news, las las falsas ideas ideas. falsas. Sí, sí, Estas sí. ideas muchas veces son las que más rápidamente se transmiten, así como se transmite un virus y una enfermedad, Claro, ¿sí? claro, Pero bueno, claro. vamos a avanzar un poquito más y después volvemos. Entonces, decíamos Perfecto. que el órgano habla, se expresa. ¿Qué quiere decir esto? Que cada órgano tiene su meta pulsional. Esto es una cosa un poco difícil, pero la voy a explicar brevemente. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el riñón de manera anatómica y fisiológica, para decirlo muy sintéticamente, es un colador, es un cernidor, es decir, es una entidad orgánica que permite que algunos elementos puedan excretarse y otros puedan aprovecharse para el organismo. Esto desde lo físico. La función psicológica, porque son dos caras de la misma moneda. De un lado vemos la parte psíquica y de otro lado la parte física. Desde lo físico, el riñón es un colador y desde lo psíquico es la capacidad de discernir. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una afección renal, voy a tener una afección en mis ambiciones, es decir, no voy a poder excretar ni físicamente ni psicológicamente, voy a querer quedarme con todo. Va a ser una ambición, una angurria, una cuestión de que si yo no logro esos ideales, mi vida va a ser desazonada. Bueno, es toda una cuestión que muy brevemente, pero hay un ejemplo más sencillo todavía. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, yo te veo a vos, Luciana, que te veo espléndida,
te veo con lindo color, pero ¿qué pasa si de pronto te veo con los ojos rojos y con un pañuelo? ¿Qué digo? ¿Luciana está resfriada o está llorando? Otra vez las dos caras de una misma moneda. Desde lo que es el resfrío digo, me enfrié. Pero ¿qué oculta el resfrío? La tristeza. Esas lágrimas que no pude verter, las vierto vicariantemente a través del resfrío. Este ejemplo se puede entender muy bien. Son dos Claro, caras de como una misma dos moneda. maneras diferentes, o sea, por un lado la parte somática, la parte física, y por otro lado la parte psíquica de qué le está pasando. Exacto, pero eso es para cualquier afección Mm, somática, desde mm. una carie, que están estudiadas las fantasías dentarias, hasta un infarto, y ese es otro ejemplo que les quería dar. ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque nosotros podemos observar la enfermedad desde distintos roles. La podemos observar como pacientes. ¿Y qué vamos Mm. a sentir? Que esa enfermedad nos vino justo en este momento, nos vino, no la hice yo. Entonces la sentimos como algo ajeno, la sentimos como algo extraño, no la hacemos propios, no decimos, y bueno, algo nos está pasando. Sí, en general es así como vos decís, como bueno, me agarró esto, ¿no? Me agarró Como algo esto, qué ajeno a uno, macana. tal Exacto. cual. Y así la trato desde la medicina clásica y mecanicista. La trato como si fuera una máquina que se descompuso, ¿no es cierto? Mm. Y hay que arreglarla. Ahora, ¿qué pasa si la observamos como testigos? Bueno, puede pasar que yo estoy invitada a un casamiento y el padre de la novia sale a bailar con la novia en una escena muy conmovedora, muy, sí, muy Muy emotiva, emotiva. pero muy emotiva. ¿Qué puede pasar en una situación extrema que pasa muy poco, por supuesto? Pero ¿qué pasa? El padre, que tiene un conflicto inconsciente, cae en la pista, desmayado, víctima de un infarto masivo de miocardio. Es decir, Mm. ¿qué está detrás del infarto masivo de miocardio? Una ignominia. ¿Qué significa una ignominia? Un afecto que directamente no se puede poner en palabras. Podemos inventar, podemos hacer una construcción, podemos pensar que este padre no estaba de acuerdo con este casamiento, que sentía que la elección de su hija era indigna para su nobleza, porque el corazón tiene que ver con lo noble, ¿no? Tiene que ver con los valores altos, la condecoración donde se pone en el corazón. Claro. Entonces, es como si fuera que le han quitado con ese casamiento una condecoración. Lo han puesto en una situación ignominiosa, injuriosa, ofensiva. Pero como todo esto es inconsciente, el corazón físicamente colapsa. ¿Y cuál es el órgano representativo de los afectos? El corazón, el que se arroga la representación de, porque nosotros decimos que cada órgano puede participar en distintas funciones, pero va a haber Mm. una función princeps de cada Claro. órgano. Que lo define, Entonces, que lo claro. define, que se arroga la representación de. Mm. Entonces, nosotros sentimos con todo el cuerpo, por supuesto, pero si queremos hacer un dibujo del amor, ¿qué vamos a dibujar? ¿Un hígado? No, un Corazoncitos, corazón tal cual, rojo, porque tiene que tal ver cual. con la pasión. Entonces decimos, se arroga la representación de los afectos. El cerebro se arroga la representación de los pensamientos y de lo racional. Y el hígado se arroga la representación de la experiencia, de la acción. Por eso Ajá. dice Kiosa, hay tres maneras de la vida que tienen que ver con el corazón, el hígado y el cerebro. Esto es muy interesante, las relaciones entre alguien que es muy cerebral y tiene poco corazón, entre alguien que tiene mucho corazón y poca cabeza, y entre alguien que es muy hombre de acción, pero a veces se equivoca porque no la pensó bien, ¿no? Claro, porque lo Este, ideal es que estén como interrelacionadas las tres funciones.
Perfecto, que tengan una buena proporción, ¿no es Claro, cierto? claro. Entonces, otro tema que tiene que ver con todo esto es el tema de la fantasía específica. Nosotros pensamos que cada enfermedad tiene una fantasía específica diferente a otra, ¿sí? Esto es un poco diferente a la escuela francesa, liderada por Pierre Martí, en donde se establece que el enfermo psicosomático es aquel que no puede simbolizar. Nosotros Claro. entendemos lo que él quiere decir. No puede simbolizar mediante palabras, pero simboliza con el cuerpo. Y esto es lo que en cada enfermedad tratamos de pesquisar. ¿Qué hay? ¿Qué drama oculto se va a ocultar detrás de la enfermedad? Es decir, desde la enfermedad es la afección y del drama oculto es el afecto. Otra vez, dos caras de una misma moneda. Ahora, Ahora Gloria, vemos, sí. sí, 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 dale, No, dale. digamos, ¿cuál es como el sustento teórico de que cada enfermedad, o sea, tenga como una fantasía específica, digamos, como si fuera como algo universal, universalizado para Exacto. cada enfermedad? ¿Cómo sería ese sustento teórico que da prueba Ya te de lo eso? contesto. Es muy interesante tu pregunta, pero voy a retomar la palabra universal. ¿Por qué? Porque pese a que cada pueblo tiene su idiosincrasia, que por supuesto es así, y cada enfermedad va a entramarse de tal manera en cada pueblo, hay algo que es nuclear y universal, acá y en la China. Es decir, el infarto acá o en la China tiene un núcleo de comunidad, ¿no? De significado común. Pero también es cierto que va a ser vivido biográficamente de manera diferente. Entonces vos decís, Ahí ¿cuáles vos son te los fundamentos? referís a que tiene como los mismos síntomas acá y en cualquier lado, digamos, como los mismos signos físicos. Sí, pero que se leen de igual manera. Mm, El significado es el mismo. ¿Se ujú, entiende? ¿Por ujú, qué? Porque el riñón es el mismo acá que en la China. mm. La meta pulsional del riñón es el mismo. Ahora, ¿cómo se va a vivir esa enfermedad? Bueno, justamente ahí se va a combinar con lo biográfico y con la idiosincrasia. Pero vos me hiciste una pregunta sobre los fundamentos. Voy a decirlo muy brevemente porque si no es un poco aburrido. ¿Qué hablaba Freud? Freud hablaba de fantasías orales, anales, fálico-uretrales, ¿no? Él llegó hasta la genital secundaria, cuando habló de que todas las funciones sexuales parciales quedaban subsumidas en la genital. Llegó hasta ahí Freud. Entonces, cuando habla de lo oral, habla de lo específico oral. Cuando habla de lo anal, habla de lo específico anal. No es lo mismo un carácter anal que un carácter oral. Y no es lo mismo un carácter hepático que un carácter cardíaco. Entonces, ¿qué pasó? Kiosa, cuando tenía más o menos 33 años, tenía que recibirse en APA como candidato, tenía que pasar a seguir su evolución hacia el adherente, titular, etc. Para ello, hizo una investigación sobre psicoanálisis de los trastornos hepáticos. Entonces, esas fantasías de las cuales Freud llegó hasta la genital secundaria, las llevó a lo fetal, a antes que lo oral, lo fetal. Entonces, el feto, que tiene un gran hígado, porque tiene que materializar mucho, el hígado en el feto se arroga, no, en el feto no, sino que él lo estudió primero en lo fetal, ¿no? Entonces, de qué se arroga la representación del hígado? De la materialización de las ideas. Entonces llevó estas fantasías a niveles muy primitivos, más primitivos aún cuando estudió el cáncer, cuando estudió las fantasías micóticas, cuando estudió las fantasías renales, como dijimos antes. Entonces, el fundamento es a partir de la metapulsional del órgano, de cómo funciona el órgano, Claro, también de la etimología de las palabras, de los mitos,
Por Claro, ejemplo, yo para traducirle un poco a la gente, porque por ahí cuando hablamos, sí, viste, de zona oral, zona genital, por ahí hay sí, gente que no es del ámbito de la psicología, que no lo entiende, pero lo importante acá sí, me parece que Gloria quiere decir es que, digamos, a partir de distintas zonas de placer alrededor de los órganos, se generan exacto, diferentes fantasías, ¿no? Digo, como claro. idea Sí, principal. pero yo te aseguro, Luciana, que se entiende, porque la zona oral, ¿qué es? El bebé chupador, que Ahí su está. mundo es La boca, chupar, es claro, succionar. La claro, boca, su mundo claro. pasa a través de la boca. En la zona oral es el chico de 2 años que empieza a retener los esfínteres y que, bueno, tenemos un montón de dichos, de mitos, del folclore, de todas cosas que nos van a rellenar este drama que se oculta detrás de cada enfermedad. Por ejemplo, hay algo que es muy interesante, que es la enfermedad diabética. La Ajá, enfermedad diabética tiene que ver con una falla insulínica, ya sea porque no se tiene insulina o porque no se puede aprovechar. Entonces, ¿qué es la insulina? Es, digamos, lo que hace que las células puedan nutrirse. Es decir, la insulina es como algo que permite penetrar el nutriente a la célula. Si no ajá. tenemos insulina, podemos tener un montón de glucosa en la sangre, pero la célula se queda hambrienta y raquítica porque no puede obtener el nutriente. Entonces, ¿qué decimos de que es una investigación muy hermosa, de la diabetes, que oculta un drama oculto? El drama oculto es el sentimiento de impropiedad, porque es como si tuviéramos cosas que no podemos hacer propias. Esa Ajá. insulina que nos falla hace que la célula no pueda nutrirse, es decir, hay un montón de glucosa, pero queda en sangre. Entonces se llama el rico pobre. ¿Por qué rico Ajá. pobre? Porque tiene un montón de glucosa, la glucosuria, glucosa en sangre, pero no puede la No se puede célula como nutrirse. apropiar. Ajá, ajá. Exacto, yo lo digo muy sintético, pero ustedes cualquier enfermedad que me pregunten, yo sintéticamente les voy a responder qué drama es el que queda oculto, es decir, cómo está hablando ese órgano, ya que la persona no tiene conscientes sus sentimientos, ¿no? Claro. Por eso, como vos bien decís, son fantasías inconscientes que se juegan en este lenguaje del cuerpo. O sea, también, Exacto. digamos, evidentemente es como una manera un poco fallida de alguna forma que encuentra el ser humano de expresar esto que muy referente al título, ¿no? Lo que no puede sentir o lo que no puede decir. Bueno, tu palabra fallida es muy importante y muy interesante, porque en realidad la enfermedad es lo mejor que uno pudo hacer. Y además, ¿sabes, Luciana, qué? La enfermedad a veces, si la podemos comprender, nos da una oportunidad. A mí me pasó que en una oportunidad yo me hice un estudio patobiográfico porque tuve un cólico renal. Entonces, ¿qué descubrí? Descubrí que ese aspecto que yo tenía tan conciliador, ¿no? Que quería mantener todos los vínculos, que quería que no haya enojos, es que no quería perder nada, se los digo muy sintéticamente. Es decir, Sí. fue una dificultad mía en poder decir, bueno, esto lo tengo que largar y con esto otro me tengo que quedar, no puedo todo, ¿no? Y entonces yo ya estaba citada para operarme, pero les digo, me hice un estudio patobiográfico, ahora brevemente voy a explicar qué es. Dale. El cólico se excretó, la Ajá, piedrita se excretó, ¿sí? ajá. Entonces, ¿qué es un estudio patobiográfico? Es el estudio de la enfermedad pato dentro de la biografía, es decir, conectada a la biografía. Lo que pasa que nos va a ayudar muchísimo el conocimiento de las fantasías específicas, no solamente por qué me pasó esto con mi mamá o por qué me pasó esto con mi papá, sino a la luz de esta enfermedad, cómo se lee esta expresión. Claro, como me Entonces, ¿en qué? acordaba,
Me acordaba de esto que vos decías, ¿no? Como que, bueno, el cerebro representa como toda la parte de los pensamientos, el Sí, corazón de los afectos y el hígado de las acciones, siempre como en concordancia con eso, digamos. Depende qué enfermedad tenés en esto que vos decías, como del estudio patobiográfico, seguramente claro, en consonancia con esta cuestión de, bueno, qué tipo de enfermedades hay fantasías específicas que se juegan más allá de lo exacto. singular de cada caso. ¿No? Claro, Mm. claro, y más allá de nuestra conciencia, porque el órgano, la persona de manera inconsciente elige. Y esto ya lo decía Freud en la Epicrisis de Isabel Derre, lo voy a decir muy brevemente, cuando él hablaba de que el órgano también se elige por la solicitación somática, es decir, por una cierta debilidad del órgano, se elige por la conversión mnemónica, es decir, cuáles son los recuerdos asociados y se elige por la conversión simbolizante. Esa parte es lo más parecido al tema de la fantasía específica. Mm. Conversión simbolizante es decir que si Ana tiene una astasia vastia y enferma de sus piernas a través de una parálisis, el que le interpreta que ella no puede dirigirse hacia su amado porque su amado era su cuñado, que era una persona prohibida. Entonces el órgano para dirigirse, para encaminarse, son las piernas. Y ella Ujú. enfermó de las piernas. Y él que le decía, usted no puede andar por la vida. Es decir, no es lo mismo hacer una conversión histérica, según términos de Freud, en una mano o en una pierna, Claro, que algo abdominal, por ejemplo. claro, claro, o que en la cara, digamos, ¿no? Como una parálisis. Exacto. Claro, claro. Claro. Bueno, lo de la cara es interesante porque él analiza cuando dice que una neuralgia facial, lo dice Freud, encubre la sensación de haber recibido una bofetada. Ajá. En cambio, una angina de pecho tiene que ver con qué, por ejemplo, ¿no? Con Y con, haber, con algo en relación a lo afectivo, recibido que como con una... una herida en el corazón, ¿viste? Cuando uno dice, lo sentí como una herida en el corazón. Si yo Claro. lo tengo consciente, bárbaro, pero si lo tengo inconsciente, empiezo a sentir esa opresión en el pecho. Ahora, si yo empiezo a hablar de eso, a reaccionar, como decía Freud, que es descargar, y empiezo a conectar, a tener nexos con palabras, con sucesos, les aseguro que la sensación se va diluyendo. Lo Mm, mismo que las cefaleas encubren a un dilema entre una cosa que quiero y otra cosa que no quiero. Entonces, mm, en la medida que yo me pongo a hablar de esa conflictiva, es muy probable o hablar o pensar o conectar con algo que esté ahí más o menos cerca de la conciencia y bueno, por ahí el dolor de cabeza se me va. Ahora, hay enfermedades cuyo contenido están mucho más lejos de la conciencia. Por ejemplo, el cáncer. No vamos a hablar ahora, salvo que les interese, pero el cáncer tiene que ver con una fantasía más regresiva. Y el momento de fijación tiene que ver con un momento mucho más regresivo embrionario, ¿sí? ajá, ajá. Sí, sí, como de las que son de las enfermedades como más regresivas y primarias de La que uno no las fantasía, tiene como claro. tan conscientes como Claro, otras. Sí. exacto, mucho Mm. más lejos de la conciencia. En cambio, si vos me decís, y estás resfriada porque estás triste, es Claro, muy claro. probable que yo diga, y la verdad que sí, me conecte, ¿no? Con el afecto, Ujú. ¿sí? Ahora yo pensaba de repente, ¿qué pasa con las enfermedades crónicas? ¿Cómo sería esto, no? Bueno, ¿Cómo eso es se muy juega interesante. que una persona de repente tenga como, bueno, haga de vez en cuando un resfrío, una gripe, dolor de garganta, lo que sea, y de repente tenga una enfermedad crónica, que no se le va de Bueno, alguna manera? es muy interesante lo que vos decís, porque Gustavo Quiosa dice que hay enfermedades para Sí. convivir con ellas, que son las crónicas, hay Ujú. enfermedades agudas, que son las que uno a veces elige inconscientemente para morirse, y hay enfermedades que cursan de manera transitoria, en la cual el drama vital que ocultan también es transitorio.
Ahora, la enfermedad crónica se cronifica y nos está expresando un carácter. Por ejemplo, el asma es una enfermedad que a veces se resuelve, pero otras veces acompaña toda la vida. Y entonces hablamos de un carácter asmático, ¿no? Es decir, las dos caras de la moneda es que por un lado es el carácter asmático y por otro lado es la parte física que es el asma, ¿sí? En el asma la dificultad es expiratoria, no inspiratoria. Es decir, la persona no puede ingresar oxígeno nuevo, porque es como si tuviera los bronquios colapsados, llenos de oxígeno, ¿no? Ajá. Entonces, desde los significados es como si fuera la unión con un objeto tan importante y perentorio como es el aire, pero que nos hace daño. Entonces no lo podemos largar, lo necesitamos como el aire, pero a la vez nos es dañino y no lo podemos largar. Entonces nos quedamos sin la posibilidad de ingresar aire nuevo. Por supuesto que esto se resuelve, ¿no? Si no, la persona se moriría. Claro. Pero Y allí la fantasía inconsciente, ¿cuál sería en el asma? bueno, la fantasía inconsciente es esta que estamos diciendo, es la imposibilidad de separarse del objeto que nos daña, porque lo necesitamos como el aire, es el vínculo con un objeto que sentimos que si no está nos morimos, que es tan perentorio como el aire, pero al mismo tiempo nos daña. Entonces estamos entre que lo largamos y lo retenemos, y estamos en esa ida y vuelta, porque si lo largo, siento que me quedo sin un objeto ultra significativo, ¿no es cierto? Pero si no lo largo no puedo respirar, entonces estoy en ese vaivén en En esa donde los ambigüedad. bronquios, en esa ambigüedad que es inconsciente, por supuesto, ¿no? Claro. Bueno, no sé si nosotros Sí, estamos diciendo, sí, sí, decime, Glory. Sí, sí, no, continúo. estamos diciendo que justamente detrás de una enfermedad hay un afecto reprimido, ¿sí? Sí. En cada enfermedad, este afecto, lo que oculta el asma no te lo puedo decir con una sola palabra, sino este vínculo con el objeto. En Sí. la diabetes hablamos del sentimiento de impropiedad, por ejemplo. En los trastornos hepáticos hablamos de la envidia, pero bueno, hacer un desarrollo es No, no, algo, pero por lo menos brevemente se entendió bastante cómo fuiste explicando con qué cosas tienen que ver. O sea, me quedé pensando en esto de los trastornos hepáticos y la envidia. O sea, ¿con qué tendría que ver? Digamos, ¿cómo se haría bueno, como la ligación teórica de que tienen que ver con la perfecto. envidia? Claro, bueno, el hígado es como una usina, ¿no? El hígado lo que permite, vamos a ir de mayor a menor, lo que permite es a esas proteínas heterólogas, que ahora voy a explicar qué es. La proteína heteróloga es la carne de la vaca. Yo me la como y hasta que la digiero y hago todo el proceso y la paso por el hígado, hasta ahí no la hice homóloga. Ya cuando la paso por toda la situación hepática, ya la hice la propia carne, es decir, la Claro. proteína se vuelve en homóloga. Ahora, ¿por qué hablamos de la envidia? Porque uno de los aspectos de funcionamiento hepático es la bilis que pasa por el colédoco. Cuando la bilis pasa por el colédoco, lo que hace con el nutriente, con el alimento, es desmenuzarlo, ¿sí? Entonces, esa acción de desmenuzamiento de la bilis por el colédoco es Sí. como si fuera, desde lo psicológico, la envidia. ¿Por qué? Porque desde lo psicológico, si yo envidio algo, necesito, si yo quiero algo que tiene otro y lo quiero hacer propio, acuérdense, heterólogo, homólogo, tengo también que desmenuzarlo. Tengo que aplicar una sustancia como la bilis, que es mi capacidad de desmenuzar. Si yo tengo que preparar una clase, yo no me la puedo
tomar como un bocado enorme, yo la tengo que desmenuzar, procesar, y en esa acción la voy haciendo propia, la voy Ujú. incorporando, y Como finalmente tuya, se me va a claro, hacer identificación. claro. Entonces, cuando hay un trastorno hepático, es como si dijéramos, tengo incapacidad de envidiar en el buen sentido del término, tengo incapacidad de desmenuzar, me aletargo, me duermo, siento que es demasiado, me abombo, ¿no? Siento un abombamiento. Bueno, estos son todos trastornos hepáticos hasta llegar al cólico hepático, que sería un elemento más, o hasta llegar a la cirrosis. Pero lo que oculta es una capacidad de envidiar que nos va a permitir Sí. desmenuzar, hacer propio, por lo tanto, materializar. Es un poco difícil todo esto, pero bueno, es para explicarles que, Que atrás este, de cada enfermedad hay, digamos, como una fantasía inconsciente que es, por eso claro, también yo pensaba un poco en cierta cuestión, a ver, no es la palabra contradictoria, pero digamos que tiene un poco de lo específico y lo universal, ¿no? En las claro, enfermedades, o sea, lo sí, específico de la historia de cada uno y a la vez que hay ciertos componentes que por lo menos desde esta teoría son universales para todas las sí, enfermedades. sí, Esas pero no, fantasías, lo personal de cada uno sería lo biográfico. lo biográfico, sí, sí. Lo específico es justamente aquello que compartimos. Ah, ok, sí, la fantasía específica de cada enfermedad, La sí, compartimos, claro. exactamente. Claro, yo me Sí, refería más a lo singular, digamos, de lo biográfico, pero sí, eso es no hay lo que biográfico. confundir, claro, claro. Claro, 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 claro. Y después otra cosa que se me ocurrió a mí en base un poco a empezar a escuchar esta charla es, vos dijiste en un momento que para evitar el desarrollo de un afecto displacentero, ¿no? Un afecto penoso, Exacto. el enfermar es como un modo de reprimir, o sea, en lugar de sentir ese drama, el afecto, o sea, uno como que siente la enfermedad, ¿no? O sea, la afección. Entonces, Exacto. a mí se me había El ocurrido un, afecto desaparece de la conciencia. claro, claro, primero pensaba un poco en referencias a una parte del título de esta charla que me costaba pensar un poco esto de lo que no se siente, porque cuesta pensar en que uno como que no puede sentir, ¿no? Como que uno piensa así, como coloquialmente, ¿no? Como que siempre sentís algo, digamos, pero como vos bien explicás, evidentemente a veces uno piensa o siente algo que no se puede conectar con ciertos sentimientos. Es real eso que pasa. Lo que pasa es que hay sentimientos que a nosotros nos parece que son malos, Claro, claro. ¿no? Nos parece que Sí, está mal sentirlos. Por claro. ejemplo, cuando un paciente viene, bueno, vos sos psicoanalista, yo también, cuando un paciente viene y habla de Pepito, de Juanita, de la tía, de bla, 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 y no te habla de ella, Sí, de alguna manera te está hablando de ella, pero no totalmente, directamente. total. Entonces, ¿qué decimos? Está proyectando, ¿no? Claro, claro. No se puede meter con ella, porque si ella, por ejemplo, hoy una paciente me hablaba de que en julio, en el mes de julio, tiene que retomar el trabajo. Y Sí, ella estaba muy conforme con retomar su trabajo, estaba anhelando retomar su trabajo, pero paso siguiente me empieza a hablar de las vacaciones. Yo digo, oye, julio, va a retomar el trabajo y me está hablando de las vacaciones, ¿yo qué claro. ¿A dónde se está entiendo? yendo? Claro, Que le es conflictivo retomar el trabajo porque el confinamiento, ojo, nos acostumbramos al confinamiento, nos acostumbramos a estar calentitos en nuestra casa y hacer todo de nuestra casa cada vez más. Salir al totalmente. yugo, salir, porque además ella ahí asoció con algo interesante, que no es solamente el trabajo, son las relaciones con los otros.
Entonces, totalmente. ese afecto para ella era inconciliable, me lo pudo expresar y yo lo pude interpretar, pero justamente por eso nosotros somos interpretadores, porque si la persona pudiera comprender por sí mismo, pero te da elementos para que vos comprendas. Bueno, en este otro caso, en el tema de la enfermedad, hay una forma particular de reprimir en la enfermedad, que es la desestructuración patosomática del afecto. Yo lo voy a decir de manera muy Claro, sencilla. a ver. Ujú. Es la forma de reprimir. Si nosotros vemos la clave de inervación del afecto miedo, vamos a entender que la clave de inervación es como un dibujo en los cuales el afecto se va a descargar por esos puntos de la clave, por ejemplo, la piloerección, la sudoración, el tránsito intestinal más copioso como la diarrea, Claro. las pupilas dilatadas, es decir, todo eso está desarrollado cuando tenemos miedo, porque miramos así, empezamos bueno, vamos al baño muchas veces, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ese afecto ya no lo puedo tener en la conciencia, recargo uno de los Mm, elementos de la clave, lo ujú. exagero de manera inconsciente y solo tengo diarrea y ya no tengo miedo. No sé si se entiende. Desestructuré la clave del afecto, entonces el afecto ya no lo reconozco como tal. Lo que reconozco es la afección. Entonces, Claro. no Claro, tengo por todo. eso enfermo, o sea, pasa, es el pasaje a la enfermedad. Es la manera de Claro, reprimir de la enfermedad, no reconocer el afecto a través de desestructurarlo. Y lo claro. desestructura de manera inconsciente recargando uno de los aspectos de la clave, que en el Claro. miedo se explica muy fácilmente, ¿no? En vez de tener piloerección, sudoración, diarrea, bla, 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 todo eso ya no lo tengo. Entonces, si vos me mirás a mí, no me Sí, ves miedosa, que sería esto parte de Darwin con la todos construcción esos de las emociones. síntomas. Sí, Me voy sí. que voy al baño. No, no son síntomas, no. Son las inervaciones que Mm, normalmente se me disparan cuando yo tengo miedo. Y yo lo siento, me siento sudorosa, me siento temblor, pero si yo no soporto sentir el miedo, desestructuro la clave y en vez de todos esos signos, solo haces la, tengo la la diarrea. conversión, claro, haces la Bueno, conversión en la eso por tu enfermedad. pregunta, porque yo esto es lo último que explico porque es medio complejo, pero Claro. lo que tenemos que entender es que esa es la manera de reprimir cuando nos enfermamos, hacer que el afecto ya no se reconozca como tal. Claro, claro, es como que el afecto pasa a ser ajeno al ser humano, a la persona, ¿no? Como Claro, eso, lo que se expresa es la afección, claro. ¿no? Sí, y también otra cosa que se me ocurría era, que ligado a esto es algo que se me ocurrió a mí, no sé si realmente Sí, está teorizado, pero me parece que también en esto de evitar el afecto displacentero, volcarlo en el enfermar, se me hace como si hubiera cierta incapacidad en la persona que enferma para duelar algunas cuestiones de su vida, porque duelar no es solamente una pérdida, un fallecimiento, una separación, etcétera. Entonces, se me hace, no sé si está teorizado, pero como si tuviera, sí. guardara cierta relación con la incapacidad de duelar. Bueno, mira, te lo voy a responder de la siguiente manera. Sí. Toda enfermedad es una incapacidad de duelar. Vos tenés mucha razón. Ujú. Pero de manera más puntillosa, esto queda mayormente expresado en las fantasías renales. Porque en las fantasías renales yo no puedo duelar aquellas situaciones ideales. No les puedo largar la mano. Es como si fuera un riñón que Sí. que no hace discernidor, es decir, tiene que guardarse todo. Ajá. Entonces, las enfermedades renales están asociadas a un duelo primario, es decir, el duelo primario son todas aquellas situaciones de duelo por los ideales, no por las personas.
Mm, ujú, Cuando es un duelo por las personas, es un duelo secundario que queda más asociado a enfermedades intestinales. ¿Por qué? mm. Porque las heces, aquello que ya es la última composición del alimento, hay que Sí, largarlo y entonces podría llegar a representar un duelo más objetal que el duelo primario que queda más que tiene representado en que lo ver más con renal, los ideales, sí. Sí, uno tiene que que ver con tiene que el ver con los objeto y otro ideales. con las ideas. Por Claro. ejemplo, una chica que le encanta el baile y el canto y le fascina todo eso, pero Ujú, que bueno, que no pudo llegar a desarrollarlo y que claro. entonces desarrolla otro aspecto, pero que no puede terminar de duelar eso, que ya está, ya no tiene la edad, no tiene la situación, en algún momento lo tiene que duelar. Entonces puede Ujú, ser que sea profesora de baile o que vea películas de baile, pero ya para bailarina clásica no le da. mm, Entonces podría llegar a pasar que enferme renalmente, porque no puede duelar ese ideal. ¿Se claro. entiende? Sí, se súper entiende. Son dos duelos diferentes. Dos Sí. duelos diferentes, el duelo Sí. objetal y el duelo por el ideal. Ajá, Pero ajá, vos tenés razón que en cualquier enfermedad hay una situación de duelo que no se puede aceptar, ¿no? claro, claro. Sí, totalmente. Me parece que eso se juega, por lo menos Se se vive. juega, sí, 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 se juega sí. totalmente, sí. Ujú, ujú. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, me parece que no. Mira, acá yo no sé si es que hicieron poquitas preguntas esta vez o no lo alcanzo a ver, pero acá Ah, bueno, Alejandra, bueno. Alejandra te preguntó si le podés recomendar un libro para profundizar sobre este tema. Muy bien. Bueno, más que un libro, le voy a recomendar una página, porque en Mm, esa página están todas las publicaciones, todas las investigaciones de las enfermedades y se pueden bajar de manera gratuita. Si ella me preguntara acerca de cuál enfermedad en particular, sí, pero bueno, por ejemplo está el libro ¿Por qué enfermamos? De Luis Quiosa, que se puede bajar en la biblioteca de la página. Uno va, abre la página, va a biblioteca y ahí están todos los títulos de todos los libros. maravilloso que Inclusive sea gratuito, la verdad es que es un súper totalmente regalo, una gratuito. generosidad total, o Sí. sea, Y sí. hay, bueno, en esa página están también las actividades. Por ejemplo, el 2 de julio va a haber una presentación de una película con el debate, etcétera. Mm, Algunas actividades son abiertas, otras son cerradas. claro. Ahora las estamos haciendo por Zoom, pero muchas veces son, digamos, cuando, en momentos de no pandemia, son presenciales en la fundación. Entonces, el libro ¿Por qué enfermamos? También se puede bajar. Están los libros de Luis Quiosa, Sí, están los libros de Gustavo Quiosa, que tiene dos sí, libros. Uno es sobre el placer del fumar, se sí, llama ¿Por qué la gente fuma? Y otro es todos análisis de films que él hace, que claro. se llama Un psicoanalista en el cine. También hay dos libros de Weizsäcker traducidos por Dorrit Bush y hay un libro de la doctora Silvia Bianconi que es ¿Qué nos duele cuando nos duele una articulación? Mira, Todo eso mira qué se puede interés. bajar. Bueno, ya que mencionas el tema de las articulaciones, digamos, ¿con qué fantasías específicas están asociadas las enfermedades que tienen que ver con las articulaciones? Bueno, en ese libro ella analiza las enfermedades óseas y las enfermedades articulares. Las Claro. enfermedades óseas también son muy interesantes, Ujú, porque el órgano óseo tiene mm, que ver con el sistema de valores, bueno, etcétera, etcétera. Y una articulación es la fantasía, por ejemplo, si yo tengo una articulación en el hombro, voy a articular un hueso con el otro. Entonces, el hueso, uno de los huesos, va a representar un determinado valor y el otro ajá, hueso otro. Y entonces la articulación es justamente la falla en la articulación en determinadas creencias, valores,
Te lo digo muy Sí, sí, sintéticamente, sí, ¿no? pero se entiende como si hubiese como una lucha de valores, digamos, como, ¿no? Una Claro, diferencia entre uno y claro, otro. claro, Sí, claro. Bueno, eso es un libro hermoso de Silvia Bianconi, que ahora está por sacar un libro que es sobre lo femenino y lo masculino, que es un tema muy, muy, muy importante, que tiene muchos malentendidos, etcétera, ¿no? Y bueno, y trabajos de investigación hay un montón de ahora, lo que Gloria, quieras. por ejemplo, si alguien que quiere incursionar por primera vez en el tema te dice, bueno, Muy ¿qué libro bien. me recomendás para arrancar, no? Como Ese, Alejandra, ¿no? ¿Cómo se llama sí. el libro? ¿Por qué ¿Por qué enfermamos? enfermamos? Perfecto. Es que como el Dos Princeps, libros, sí, dos libros. ¿Por qué enfermamos? Trata de la enfermedad, ¿no es cierto? De por qué nos enfermamos. Y hay otro sí. libro precioso que es Las cosas de la vida, que ahí no es solamente la enfermedad, sino las cosas de la vida, ¿no? Que empieza por uno, que es uno mismo, sigue con dos, la pareja, otro capítulo es tres, el hijo, después es para tenerlo en la mesa de luz o en internet, porque uno ve el índice y es imposible no interesarse por alguno de los aspectos del índice. Todos los Son temas libros son, muy, claro, son sí, sí, intrigantes. Ahora, son por ejemplo, intrigantes, acá Ruth nos pregunta, ¿podría estar sí. el afecto consciente y también la enfermedad? ¿Es porque no lo puede resolver o duelar? Por ejemplo, envidia y cólico hepático. Bueno, un poco hablaste, pero te hago te tiro ese disparador que Sí, ella sí, es preguntó. muy, muy interesante la pregunta porque a veces uno tiene cierta conciencia, pero uno no se da cuenta cuán reprimido lo tiene. Por eso Ajá, cuando Kios habla de los afectos, cuando habla de cuatro afectos, los celos, la envidia, la rivalidad y la culpa, habla de gigantes, los cuatro gigantes del alma. Es decir, estos afectos que se expresan a través de una enfermedad, en general tienen mucha más magnitud de la que llegamos a darnos cuenta. Entonces, por ahí, a veces tenemos cierta conciencia, pero la conciencia seguramente va a ser intelectual. Va a decir, y bueno, sí, tiene que ver con esto, pero la movilización del afecto seguramente va a movilizar la afección. Recuerden claro. esta frase, la movilización del afecto va a movilizar la afección se va a empezar a mover, no va a ser Ajá. siempre igual, por más que no se cure, no va a ser siempre igual, va a empezar a entramarse con el Claro, por afecto, eso vos con decís, por qué aquí y por qué ahora, por qué claro. aquí es la localización, por qué ahora, por qué justo en este momento. Entonces, es probable que tengamos cierta conciencia. Muchas veces es una conciencia más intelectual, pero en la medida que empezamos a movilizarla, que empezamos a tener mayor conciencia de este afecto que tiene una gran magnitud, la cosa se empieza a mover. No sabemos para dónde, pero se va a Ujú, empezar a mover. Y lo importante es que las cosas se muevan, porque si no se enquistan, se cronifican. Hay que claro, moverlas. totalmente. Y esto mediante la palabra, como decías vos, ¿no? Mediante poder hablar de lo que a uno le pasa, poder Claro, identificarlo. pero Sí, la palabra nace de la contratransferencia, es decir, nace del afecto, porque si yo abro un libro y te empiezo a recitar lo que es la fantasía específica, vos vas a tener un conocimiento intelectual, no te va a servir para nada. Pero si yo empiezo a mover el afecto a través también de lo que yo siento con respecto al paciente, en esa transferencia contra transferencia, y bueno, ahí lo que justamente como vos decías, Luciana, es el interjuego entre corazón, hígado y cerebro. Así que, Ruth, gracias por tu pregunta porque dio lugar a decir esto que yo no lo había explicado ni lo había dicho. totalmente. Gloria, la Mm, verdad que me gustó mucho la charla de hoy, me pareció muy rica, muy útil también para la gente que de repente no sabe con qué puede tener que ver una claro, enfermedad, o sea que por aporta supuesto. muchísimo. Y la verdad que nos quedamos con hambre de más, digamos, así que seguramente en algún momento
podemos como hablar de estas cuestiones que vos dijiste, viste, como de los 4 gigantes del alma, la rivalidad, la envidia, los celos, estas cuestiones tan importantes que Sí, son universales en el ser humano, son eh, universales. y Y en que, los que animales, ¿eh? y en los seres, claro, en los animales también También, pero totalmente. bueno, obvio que estamos hablando de los seres humanos, por supuesto. Sí, Luciana, cuando quieras, son muchos temas concatenados y yo te Totalmente. agradezco por tu punteo porque es muy interesante, me parece que comprendes bien el tema y en función de eso es que me das los pies para desarrollar, ¿no? Sí, me encantó el intercambio, así que yo Bueno, lo que les quiero decir bueno, al público es que, por supuesto que si les quedó como alguna inquietud, alguna pregunta, consulta para hacerle a Gloria, se pueden contactar con ella vía mail a glorivic con B corta y latina y doble C, @gmail.com. O si no, también la página de la fundación, que preguntaba hace un ratito Alejandra, cuál es la página donde obtengo todas estas cuestiones, digamos, que son perfecto. gratuitas, es Sí, www.funkiosa, que se escribe CHI latina o ZZA.com, que de igual manera yo ahora lo voy a dejar en la página. Voy a dejar los bárbaro. datos bien claros para que la gente se pueda comunicar si tiene ganas, Muy ¿sí? bien, muy Así bien, muy que, bien. bueno, Perfecto. Gloria, muchas Bueno, gracias. buenas noches a todos. Muchas gracias, Luciana, y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias al público por Gracias. acompañarnos también y un beso grande a vos. Hasta Un beso pronto. grande. Hasta Chau, luego. chau. Chao.